en las diferentes cartas que había escrito antes a las diferentes iglesias, pues ya había pasado por los romanos, ya había pasado por los corintios, ya había pasado por los gálatas y seguía con los efesios. Entonces, Pablo en cada una de estas cartas veíamos que las cartas estaban referidas a una iglesia fuerte, a una iglesia ya constituida. No eran iglesias nuevas, no eran iglesias que no supieran de los dones espirituales y de otras cosas. Sin embargo, veíamos que tenían errores muy garrafales, como los que les comenta a los corintios. Y hablando de Efesios, pasa algo muy parecido, porque primero le dice que las cartas, al principio en el capítulo 1, dice que las cartas están referidas a los santos y a los fieles que están en Cristo, que ya eran parte de la iglesia. Y entonces, después de hablarles de las bendiciones espirituales y demás, de esto de haber sido convertidos, les empieza a él a hablar de cómo ellos reciben un espíritu a través del aceptar a Cristo. Ellos recibían un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Se acuerdan que platicábamos que pues la diferencia que podíamos tener entre la sabiduría y la inteligencia pues era que ser sabio, ser inteligente era aplicar el conocimiento de la sabiduría en tu vida, y eso que ibas entendiendo pues lo ibas aplicando, y que eso pues lo veíamos que lo recibían por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces más adelante, ya en el inicio del capítulo 2, decíamos que él empieza a hablar de que parte de esta sabiduría, parte de esta inteligencia, era el hecho de que habíamos sido salvos por gracia. Y por gracia porque a Dios le había placido que nosotros tuviésemos esa salvación. A Dios Dios había dicho, nada más por la pura voluntad de Dios, que cada uno de nosotros fuéramos salvos. Y platicábamos que la voluntad de Dios y los milagros de Dios se veían a través de la historia, desde que se crea el universo, cómo fue creado el hombre, los animales, y todos esos planes que tuvo Dios para que nosotros pudiésemos ser salvos, para alabarle y glorificarle, cómo estaban constituidos todos los planes desde esa creación del universo, las profecías, cómo habían sido capturados, habían sido hechos esclavos en Egipto, cómo prepara la entrada a través de José el Señor para que el pueblo judío entrara a Egipto y después estuviese 400 años en esclavitud, y después la salida de Egipto, los 40 años errantes en el desierto, y pasaran tanto las plagas como los milagros, todo el trayecto. Antes y durante ese tiempo y después de ese tiempo estaban siendo dadas las profecías, ¿no? Parte de los pactos era como una especie de profecía. Cuando el Señor le dice a Abraham que su descendencia va a ser incontable y que va a ser como la arena del mar o las estrellas del cielo, en esos momentos el Señor le estaba profetizando sobre la venida del Señor Jesucristo y otras cosas, y cómo las naciones iban a ser salvas a través de esa fe que tenía Abraham, y cómo se iba a propagar el Evangelio. Y se van dando más revelaciones con respecto a todo esto, que era el plan de Dios, el plan divino de Dios para la salvación del hombre. Y después se empiezan a hablar sobre cómo Cristo iba a ser convertido en carne, en Isaías 60 o 66, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no, es Isaías 53. En el 60 es cuando va a ser convertido, creo que en el 66 es donde dice que en un solo día, 60 o 66, donde dice que va a ser convertido en un solo día Israel como una nación libre e independiente, y varias profecías que se van cumpliendo a través de la historia,
entre ellas cuando Cristo iba a nacer, cuando Cristo iba a morir y iba a ser resucitado al tercer día y otras cosas. De estas mismas profecías de que Cristo iba a resucitar al tercer día, lo comenta precisamente en 1 Corintios 15, cuando habla de cómo Cristo efectivamente vino, fue hecho carne, murió y fue resucitado al tercer día, ¿no? Entonces, cuando vimos Corintios, pues pasamos por ahí, lo comentamos y demás. Entonces, todos esos milagros, toda esa historia, todos esos diferentes hechos que se consideran milagros y diferentes cosas, todo eso fue parte del plan de Dios para la salvación de la humanidad a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y en esa parte estábamos, eso es lo que estábamos platicando en las clases anteriores. Y después decía que no era porque les preguntaba en un momento dado que después de haber conocido tanto, y después decía a partir del 2.5, ¿no? Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y más adelante en el 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, no nace de ustedes, pues es un don de Dios. Y después dice en el 9 que no por obras para que nadie se gloríe. Esto quiere decir que precisamente no es a través de las obras, ¿no? Hoy estaba yo platicando con mi hija Carla y estamos platicando sobre esto, sobre cómo los pseudointelectuales dicen que la gente se esfuerza a tener para tener un trabajo, para cumplirlo, o para obtener una salvación, o para obtener un beneficio. Y que es muy famosa la frasecita esta de pues échale ganas, y demás. Y le decía yo que el hecho de actuar con un propósito hace que nosotros podamos obtener los resultados que buscamos, como la gente que se pone a estudiar, la gente que planea un trabajo, la gente que desarrolla un programa u otras cosas. Tú no puedes decir que por méritos, ellos lo comentan como la meritocracia o algo así, o sea que por méritos quieres ganarte las cosas y que por eso trabajan muchas horas y que mucha gente no recibe por la sociedad el esfuerzo que realiza y otras cosas. Y yo decía, no es así. La verdad es que todo mundo tiene que planear su futuro. Y de acuerdo a tu futuro no quiere decir que porque tú lo planeaste te vaya a salir exactamente igual, pero sí quiere decir que estás aminorando las posibilidades de que salga algo peor o algo incorrecto. De lo contrario, es muy cómodo decir, pues ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué no hago las cosas si de todas maneras no voy a obtener lo que yo quiero, ¿no? No voy a obtener mi sueño ideal. Si la mayoría de la gente pensáramos así, esto que ellos llaman la meritocracia, pues se consideraría entonces conchudismo o flojera o simplemente depresión, ¿no? Porque nadie se esforzaría para obtener nada en la vida. Y esto lo estaba yo observando porque la Biblia te dice que no es por obras. Entonces, viendo una cosa junto con la otra, o una cosa contra la otra, no porque nosotros no vayamos a obtener el cielo por obras, ya lo habíamos comentado, estamos exentos de no hacer la ley o de no cumplirla, porque la cumplimos por sujeción. Y lo mismo pasa con las ideas, lo mismo pasa con los propósitos, lo mismo pasa con las intenciones. No porque nosotros estemos o dejemos de estar confiados en Dios, vamos a dejar de hacer las cosas. Aunque sabemos que no es por méritos que vamos a entrar al cielo, el Espíritu nos obliga a sujetarnos a eso, ya lo habíamos comentado. Pero también todas las cosas materiales y demás
No porque nosotros pensemos que Dios nos lo va a dar, no vamos a hacer planes o no nos vamos a esforzar por obtenerlos. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, Sí. nosotros tenemos que estar esforzándonos constantemente, tanto para sujetarnos a la voluntad de Dios, como para hacer las cosas que Dios quiere en nuestras vidas, como para que todas las cosas funcionen y sean coherentes. Si dejáramos de trabajar en eso, si dejáramos de prepararnos, si dejáramos de tener una relación con Dios, porque no va a ser por méritos, pues entonces tampoco vamos a obtener nada de relación con Dios. Anteriormente habíamos puesto un ejemplo, dijimos, es como aquel que dice, aquel que se convierte y quiere seguir en el Evangelio, pero no quiere leer, no quiere orar, nunca se prepara, no tiene una relación con Dios, es comparable a aquel que quiere bajar de peso o quiere ir al gym para obtener una mejor salud, pero nunca se para temprano, no hace ejercicio en ningún lado y tampoco va al gym. Entonces, al no aplicar acciones en tu vida, nunca vas a obtener el resultado que esperas. ¿Ya me expliqué, verdad? Entonces, aunque la Biblia dice que no es por obras, eso no quiere decir que tengamos que estar en una posición de total relajamiento, de total indiferencia, ¿no? Quiere decir que no esperemos que haciendo mucho esfuerzo, mucho trabajo, vamos a obtener el cielo, pero por otro lado, también nos dice que tenemos que cumplir la ley a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, empezamos con la reconciliación por medio de la cruz. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Perdón, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, ahora habéis habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificándose sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como yo les decía, habla en parte de la predestinación, porque dice, en otro tiempo éramos los gentiles, dice, en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por mano de la carne, ¿no? Y dice, en aquel tiempo, ¿no? En ese tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Cuando tú eres gentil,
no eres parte de ningún pacto. Pero una vez que crees en Cristo, entras en ese pacto de fe y que se denomina por gracia, como lo veíamos en Hebreos 11. Bueno, que todavía no lo vemos, pero que ya lo hemos comentado en algunas otras circunstancias, en otras clases. Dice, estábamos sin esperanza y sin Dios, estábamos en el mundo sin ninguna de estas cosas. Entonces dice, pero en Cristo, ahora nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, primero éramos gentiles sin ninguna esperanza ni nada, y a través de Cristo empezamos a tener esa esperanza y nos volvemos cercanos a Dios. Esto habla parte de aquella predestinación que veíamos en el capítulo anterior. Dice, Cristo es nuestra paz. Y de los dos, de aquel hombre mundano y de este hombre espiritual, hace uno solo, ¿no? Y con esto quita esa pared de separación que existía cuando éramos lejanos a Dios. Dice, y entonces abolió la carne, en su carne, en la carne de Cristo, abolió las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ya habíamos visto que en Gálatas, en los demás, decían que no por obras, como lo estaba diciendo aquí, y aquí ya nos dice que a través de esta fe, a través de creer en Cristo, nos hace un solo cuerpo y un solo ser. Aquel que estaba en pecado con este nuevo que ha sido pues restaurado, y con eso derriba esa pared de separación. Y con eso mismo, a través del sacrificio de Cristo, a través de la carne, por la obediencia de Cristo, se juntan juntamente tanto lo espiritual de lo que era Cristo, como lo que era la ley, que era la carne, ¿no? Los mandamientos de la ley, que ya lo hemos visto en los anteriores capítulos, donde decía que pues esto debería de llevarse a cabo, la ley debería de cumplirse a través de la fe, ¿no? Primero era la fe y de lo demás pues se iba a cumplir en automático. Eso lo decía yo, pero es que es algo muy obvio que va diciendo la Biblia. Que estando ya en el Espíritu se cumple la ley. Dice, esta ley fue expresado precisamente en las órdenes que Dios había dado anteriormente, con la finalidad, ya habíamos dicho, de que pues, la gente se perdiera, porque era la verdadera, así lo dice Gálatas en los principios expresados. Entonces, del Evangelio de Gálatas, de las cartas de Gálatas, donde la ley había sido creada precisamente para que se perdiera la gente, ¿no? Y dice, y estas leyes que habían sido dadas era para crear en sí mismo, de los dos cuerpos, de las dos naturalezas, un solo cuerpo, un nuevo hombre, el cual hiciera la paz. Mediante la cruz de Cristo, nosotros estamos involucrados y junto con todo esto se hace la reconciliación con Dios, y los dos estamos, o sea, hace que las dos partes de un cuerpo estén en Dios, ¿no? Estemos reconciliados con Dios. Y así pues viene a eliminar la enemistad que tenemos con Dios. Eso es lo que dice más o menos el 16. Dice que asimismo Cristo vino a anunciarnos las buenas nuevas de paz, los que estábamos lejos y a los que estaban cerca, los que estaban apartados de Dios y los que estaban en Dios, pero que no alcanzaban a comprender el mensaje de salvación. Con este mensaje de paz pues quedan otra vez en ese medio, ¿no? Quedan otra vez reconciliados. Entonces dice el 18,
porque por medio de Jesucristo, unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En ese cuerpo que ya tiene el Espíritu, a través de ese Espíritu, pues somos ingresados al Padre, ¿no? Y pues ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, como decía al principio, de los santos y apartados. Ya somos conciudadanos de esos santos y de los miembros de la familia de Dios. Y después dice que pues estamos edificados sobre el mismo fundamento que los apóstoles habían profetizado, que los profetas habían profetizado, y cumpliéndose todo esto somos parte de ese cuerpo, porque el conocimiento que nos da el Espíritu pues nos integra a este conocimiento. Dice, siendo la principal piedra, por supuesto, de esta edificación el Señor Jesucristo. Dice, y todo el edificio coordinado va creciendo para formarse un templo santo en el Señor. Y todos somos edificados para esta morada de Dios en el Espíritu, ¿no? Y no una morada de Dios porque nosotros podamos, a fin de cuentas, Dios es demasiado inmenso como para estar viviendo dentro de la iglesia como morada en sí, pero todos tenemos una parte de Dios en el Espíritu que estamos, con el cual nos está ministrando, ¿no? ¿Ok? Amén. Ok, entonces, Alfa, lees el 3, por favor, Marta, hasta el 13. Sí. Ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Hasta 13. Sí. Miren, les acababa él de explicar esta parte de que somos un edificio en Cristo y demás, y de que como habiendo estado constituidos como enemigos de Dios, Dios nos hace amigos y tiene tiene compasión de nosotros. Y cómo no es a través de la ley, sino a través de la fe, ¿no? A través de la gracia. Entonces, decía Pablo en esta parte, dice en el 2.8,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, pues y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, es a lo que me refiero. Pablo estaba hablando de que teníamos que tener fe para hacer, pero que la fe venía por gracia. Y entonces aquí vuelve a comentar algo muy parecido. Y entonces dice que Pablo les empieza, dice, soy prisionero de Cristo Jesús por ustedes, los gentiles. Aquí en la parte de la iglesia se estaba refiriendo a los gentiles, que habían sido llamados a la fe. Dice, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, de la gracia que Dios le había dado para poder guiarlos. Dice, por la revelación por la cual me fue declarado el ministerio, que dice, así como antes les estuve escribiendo de este ministerio, como se los estoy explicando, dice, por el cual ustedes pueden entender este conocimiento, ¿sí? O este misterio que tenemos en Cristo. Y después dice, este misterio, en el 5 dice, este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y a los profetas por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, mientras que antes sí se tenían las profecías y demás, y a través del mismo Espíritu se había ido revelando, no se les había dado la total revelación porque no había venido el Mesías. Había tantas profecías sobre la venida del Señor Jesucristo que se confundían muy fácilmente entre las profecías de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Una vez que viene Cristo, todas las profecías empiezan a caer en su lugar, y esto ya lo habíamos comentado antes, y todas esas profecías al caer en su lugar dejan apartadas las profecías que hablan sobre el Mesías sufriente y las otras profecías de la venida de Cristo como el Mesías reinante, que es lo que estamos esperando, que se cumpla la otra mitad de las profecías de su venida. Entonces, esta es de la ciencia que está hablando Pablo, de estos misterios, de estos conocimientos que antes, aunque habían sido mostrados, no habían sido revelados, no habían sido aclarados del todo. Revelados es cuando tú quitas un velo, ¿se acuerdan? Cuando tú retiras un velo, eso es revelar. Entonces, no había sido mostrado claramente cuál era el mensaje del Mesías antiguo y del nuevo Mesías, y con esto pues ya quedaba muy claro. Entonces, con la venida del Señor Jesucristo. Y eso mismo, aunque lo habían dicho los profetas y lo habían dicho los apóstoles, de todas maneras no había quedado del todo claro. Entonces, una vez que ya conocen respecto al Señor Jesucristo, todo eso se empieza a aclarar, todo empieza a caer en su lugar. Dice, en el 6, dice que los gentiles, parte de estas revelaciones es precisamente que todas las naciones iban a conocer de Dios y los iban a seguir, y que la multitud de las promesas, de las profecías que se habían hablado, por ejemplo, Abraham, que son de las promesas o de los pactos que inicialmente hablaba Pablo, son esos pactos que ahora se cumplían, como ya lo había mencionado, la arena del mar, las estrellas de los cielos, que así va a ser la multitud cuando el Señor dice que también las naciones oirán del Señor Jesucristo y que las naciones creerán y demás. Entonces, cuando habla de que las naciones van a creer, también por supuesto están hablando de que todo ese mensaje iba a llegar a las naciones a través de este plan, a través del pueblo judío, a través de los apóstoles, del Evangelio, de la resurrección de Cristo, y que ahora es parte de la fe a nivel internacional. Entonces, todo ese plan, que era parte del plan divino, también ya es una parte que se está cumpliendo, y esta parte, como era nueva para los gentiles, Pablo se las está revelando y les dice, precisamente, dice, ahora también los gentiles estaban, es este mensaje que habíamos sido revelado a través de los evangelios, a través
de los apóstoles y a través de los profetas es que también los gentiles son miembros del mismo cuerpo celestial y copartícipes de la promesa que se había recibido a través del cuerpo de Cristo. Dice, y esto se conoce por medio del Evangelio, ¿no? Que lo único que nos sabe el Evangelio era arrepentirse de los pecados cuando estaba Juan el Bautista, y que ahora había sufrido ya esa modificación de que no solamente era arrepentirte de tus pecados, sino entregarlos a Cristo, o arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo como tu Salvador y seguir la enseñanza de Cristo, los principios de Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces, ahora a través de ese evangelio que ya se anunciaba, ahora ya se podía seguir ese camino. Y dice, dice, yo fui hecho ministro de este mismo evangelio, ¿no? De esta misma enseñanza. Dice, ministro del don de la gracia de Dios, de esa misericordia que tuvo Dios para con nosotros, porque por gracia somos salvos. Entonces, de esta gracia es de la que él era ministro en Cristo, dice, de Dios, que ha sido dado según la operación de su poder. Con ese, yo siento que cuando nosotros evangelizamos, o cuando nosotros nos acordamos de los versículos, o cuando hilamos la Biblia, o cuando razonamos todo esto de la Biblia y nos damos cuenta de la magnificencia de Dios y del plan de Dios, como lo hemos estado platicando en estas clases, en estas últimas clases, es la manifestación del Espíritu Santo revelándose a nosotros. Pero esa misma revelación habla de ese poder del Evangelio, que como dice al final del 7, ¿no? Del 8, que dice, gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y como lo decía al final del 7, dice, gracia de Dios, es la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Es ese poder magnífico que es de lo mismo que habla el 8, ¿no? Dice, a la mitad dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Al principio, cuando se le da el mensaje a Abraham, no sabía lo que estaba en sí esperando. Lo mismo pasó con Moisés, lo mismo pasó con Isaac y lo mismo pasó con muchos de ellos. Creían porque habían en un momento dado recibido un mensaje de algún ángel, habían recibido un mensaje directamente de Dios de un pacto, y así sucesivamente hasta llegar al nuevo pacto que era la reconciliación en Cristo. Pero a nadie de ellos les quedaba muy claro cómo estaba la situación, porque Hebreos 11 nos aclara perfectamente que por la fe a ellos les contaba por gracia, pero que ellos mueren esperando obtener una promesa, ¿no? Y que no se apegaron a lo material o demás, o se volvieron obedientes porque estaban apegados a esa promesa que habían recibido de Dios. Sin embargo, Dios no les da lo que había prometido porque esperaba darles algo mejor, pero lo iba a dar hasta que todos fuésemos llamados, los que murieron en lo antiguo y los que están por morir y que van a ser resucitados a la hora que venga el Señor Jesucristo. Por eso es por lo que Hebreos 11 cierra con eso, de que no les entregó en su momento lo que les había prometido, pero ellos mueren con la esperanza de una mejor riqueza, una mejor vida, el cumplimiento de esa promesa, ¿no? Pero todo eso venía cumplido cuando Dios nos resucite a todos.
Y es a lo mismo que se refiere aquí en el 9. Y dice que estas señales que habían sido aclaradas a través de Jesucristo era para la dispensación o el repartimiento o la expansión del ministerio que había sido hasta entonces escondido. Como yo decía, las profecías no eran claras y mucha de la información no era clara hasta que viene el Señor. Y en ese momento se empieza a difundir la salvación a través de Jesucristo. Y es así como el Evangelio toma fuerza a partir de ese momento, a partir de que las profecías han sido reveladas. Dice, desde lo que habían sido, dice, estaban siendo ocultas, estaban siendo escondidas desde muchos siglos atrás, ¿no? Dios las tenía ocultas, estaban ocultas en Dios, en sus planes que Él tenía. Así como Él lo creó, así como Él tenía el plan, también tenía la idea de esconder toda esa información. Y después la revela. Dice, para que esta multitud de sabiduría, esta sabiduría con tantas formas que Dios tiene, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Ni aun los ángeles sabían muchas cosas. Aún muchas cosas los ignoran los ángeles, como la venida del Señor Jesucristo, como la fe que yo alguna vez les platicaba, que los ángeles, dice la Biblia, que no pueden entender la fe que está en nosotros, porque ellos están viviendo con Dios, no alcanzan a entender algo que no ven, y nosotros pues vivimos por fe. Y dice el 11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese plan perfecto que tenía de nuestra vida eterna estaba siendo revelado después de muchos siglos, ¿no? Y había sido dada a conocer no solamente a la iglesia, después dice a la iglesia de los principados y de las potestades en los lugares celestiales también, y así a todos, a los gentiles, y dice que posteriormente a las naciones. Cuando vean la venida del Señor Jesucristo, hasta las naciones se van a arrepentir por no haber hecho caso. Dice el 11, cierra con en Cristo Jesús nuestro Señor. Y después dice el 12, en quien tenemos seguridad de acceso, de confianza por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿no? En el mismo Jesús. Entonces, nuestra confianza, el Espíritu la aviva, nuestra confianza, nuestra fe, la fe misma que Dios nos permite tenerla, va cobrando fuerza y se va haciendo más patente en nosotros a través del tiempo, porque vamos a tener una resurrección, ¿no? Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Dice al último que les pide que no desmayen hasta que, por las tribulaciones que puedan sufrir, hasta pues que ellos vean esta gloria, ¿no? Entonces, pues ese es el 3. Entonces después dice, el amor que excede a todo conocimiento. Dice, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y de la tierra, y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia
en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, está muy fácil de entender. Esto que ya habíamos explicado anteriormente, aquí nos lo vuelve a reafirmar. Primero nos explica que fuimos salvos, que es por medio de la fe, que es por gracia de Dios y demás. Y después nos explica que es por el gran amor que nos tenía el Señor Jesucristo y por el gran amor que nos tiene Dios, que nosotros podemos disfrutar de esta fe. Dice: yo doblo mis rodillas ante el Padre y nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. O sea, dobla sus rodillas ante Dios y ante Jesucristo. Y después dice, ¿para qué? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por medio del Espíritu Santo, para que nosotros en nuestro interior podamos ser fortalecidos a través del Espíritu Santo, y esto pues para que podamos en un momento dado, lo dice, resistir, ¿no? Lo dice como cimentados y regados. Bueno, ahorita se los digo. Seas capaces de comprender todos los ¿no? Para lleno su plenitud de Dios, aquel que es poderoso. Ok. Ok. Sí, no, me confundí. Pensé que hablaba de las tribulaciones y demás. ¿Perdiste? Sí, pensé que hablaba de las tribulaciones y demás, y no. Entonces, dice que para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo, para que Cristo pueda habitar por medio de la fe, ¿no? Dice, para que os dé en el Espíritu, dice, para que habite Cristo por medio de la fe en nuestros corazones, a fin de que seamos arraigados y cimentados en su amor, en ese amor que nos tiene el Señor Jesucristo, en ese amor que nos tiene Dios, en ese mismo amor nosotros seamos fortalecidos y cimentados. Dice, y así Cristo habite por medio de la fe en nuestros corazones, ¿no? Dice, para que seamos cimentados y arraigados en amor. Dice, y así seamos plenamente capaces de poder entender todo esto que se nos enseña, todo esto que el Espíritu Santo nos ministra. Dice, seamos capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, pues obviamente de conocer el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, y aquí habla también del amor de Cristo, que podamos conocer todo ese amor tan profundo, tan ancho y demás, con el cual nos ama tanto Dios como Cristo. Pero dentro de todo esto viene también el conocimiento con el cual el Espíritu Santo nos ministra, porque es parte de ese conocimiento. Y entonces dice, en el 18 dice, y así seamos, en la altura de conocer el amor de Cristo, que es el 19, y sigue en el 19 y dice, y este amor excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. O sea, ¿qué es lo que yo les decía? Esa comprensión del amor de Cristo, esa comprensión del amor de Dios, junto con esa enseñanza del amor de Dios y ese amor y esa paz que nos trae, viene junto con él toda la sabiduría y todo el conocimiento y toda la administración del Espíritu Santo. Por eso dice al fin del 19, todo conocimiento, todo el conocimiento de Dios, que excede este amor de Cristo, que excede todo lo demás de conocimiento, tanto humano como espiritual. Dice, para que seamos llenos de toda plenitud de Dios, de conocimiento, de amor, de paz, todo, que seamos llenos de Dios. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos
o de lo que podemos entender según el poder que actúa en nosotros. Entonces, vuelvo a lo mismo, el Espíritu Santo nos da el conocimiento no solamente del amor, más allá de lo que lo podemos comprender, de la paz, más allá de lo que lo podemos comprender, de la sabiduría, de la sujeción, de la obediencia. Todos esos conocimientos que el Señor nos va dando a través del Espíritu, hace que todo eso sea más allá de lo que nunca hemos comprendido y cada vez se vuelve más fuerte, más constante, más veraz en nosotros, pues sí, más fuerte, se va volviendo más intenso. Dice, y nunca, antes no lo podíamos comprender. Cuando empezamos a comprender lo de Cristo, empezamos a comprender. Conforme empezamos a comprender los dones, empezamos a comprender. Conforme empezamos a obedecer, empezamos a comprender. Y así vamos de conocimiento y de comprensión y de sujeción, paso por paso, vamos creciendo. Ya lo hemos comentado, pero aquí no lo está explicando desde el momento en que tenemos ese conocimiento total del amor de Dios, de cómo pudo amarnos a pesar de haber sido enemistad, después de haber sido enemigos de Dios, cómo nos constituye como coherederos, como familia. A partir de ese momento nosotros vamos creciendo y seguiremos creciendo hasta la estatura del varón perfecto, ¿no? Dice, y yo creo que mientras más comprendemos el amor, más comprendemos el servicio, y mientras más comprendemos el servicio, más nos vamos volviendo discípulos y más nos vamos volviendo siervos de Dios y de los hermanos, y conforme vamos comprendiendo el amor, vamos creciendo más hasta llegar a esa estatura, o creciendo hasta que llegamos a la estatura del varón perfecto. Como os he dicho muchas veces, eso no quiere decir que estemos exentos de errores o exentos de faltas o de otras cosas, pero sí vamos a estar pues siempre en esa armonía con Dios, ¿no? Dice, a este Dios, ¿no?, que vive en nosotros, este Dios que murió por nosotros, que nos da la comprensión, dice el 21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.